Mucha gente se piensa que un lenguaje informático y un lenguaje de programación son la misma cosa, y no es exactamente así. Y hoy en este vídeo me gustaría aclarar esta duda. Así que, comenzamos. Programadores, programadoras, mi nombre es Kiko Palomares y este es un vídeo de la serie El Diccionario del Programador, donde vemos conceptos del mundo de la programación. Y en el día de hoy vamos a hacer un vídeo donde vamos a ver el concepto de lenguaje informático, porque mucha gente confunde este concepto y no tiene muy claro si es lo mismo que el lenguaje de programación o no. Antes de empezar, me gustaría leerte un par de frases. Un lenguaje de programación es un lenguaje informático. O sea, de hecho, un lenguaje de programación sí que es un lenguaje informático. Pero un lenguaje informático no tiene por qué ser un lenguaje de programación. Es decir, dentro de los lenguajes informáticos están los lenguajes de programación, pero no al revés. No necesariamente un lenguaje de programación es lo mismo que un lenguaje informático, porque puede haber lenguajes informáticos de otros tipos que no sean lenguajes de programación. Vamos a ver la definición, entonces. ¿Qué es un lenguaje informático? Un lenguaje informático es un método para comunicarse con un ordenador y ya está. Es simplemente eso, es así de simple. O sea, cualquier tipo de lenguaje que te permita comunicarte con el ordenador para que el ordenador te dé una respuesta, haga algo en consecuencia a ese lenguaje, eso ya es de por sí un lenguaje informático. No tiene por qué ser un lenguaje de programación. Entonces tenemos también varias clasificaciones, diferentes tipos de lenguajes informáticos. Como hemos dicho antes, el lenguaje de programación es uno de ellos, pero tenemos más. Aquí podemos ver algunos ejemplos, como por ejemplo los lenguajes de comandos, los lenguajes de estilos, como el CSS, lenguajes de marcado, como por ejemplo el HTML, como hemos dicho, los lenguajes de programación, o lenguajes de consultas a las bases de datos. O sea, todos estos tipos de lenguajes al final son tipos de lenguajes informáticos. Digamos que es como si fuera el lenguaje informático, pues el lenguaje padre, digamos, es el padre y todos los demás son los hijos. Son los tipos de lenguajes dentro del lenguaje informático. Vamos a ver ahora algunos ejemplos más concretos, ¿vale? De lenguajes informáticos. El HTML. El HTML es un lenguaje informático. Aquí mucha gente se equivoca cuando le dices que el HTML es un lenguaje informático. Te dice, loco, ¿pero qué estás diciendo? HTML no es un lenguaje informático. Porque se piensa que un lenguaje informático es lo mismo que un lenguaje de programación. Y no es así. Así que HTML sí que es un lenguaje informático, aunque no lo sea de programación, ¿vale? Esta diferencia quiero que la tengas clara. Después también CSS como lenguaje de estilos, JavaScript, Python, PHP, todos estos son lenguajes de programación. Como os he dicho, también son lenguajes informáticos, SQL, etcétera. En fin, todos estos son lenguajes informáticos al mismo tiempo que son su propio tipo de lenguajes en concreto, como hemos dicho. Así que nada más por este vídeo. Yo creo que ya que con esto te ha quedado un poco más claro qué es exactamente un lenguaje informático, qué no, y cómo distinguirlos y saber que dentro de estos lenguajes informáticos están los otros tipos de lenguajes. Así que no necesariamente es lo mismo un lenguaje de programación que un lenguaje informático. Yo creo que esto ya queda claro con el vídeo. Y nada más por este vídeo. Suscríbete si aún no estás suscrito, porque vamos a hacer más vídeos de programación en este canal, sobre todo en la serie del Diccionario del Programador, y estoy seguro que no te lo vas a querer perder. Así que nada, programador, programadora, nos vemos en el próximo vídeo.